Vamos a hacer la última oportunidad. Así, pongo a grabar y terminamos con esta. Estamos con las raíces, con las raíces. Ya dijimos que entonces, volvemos acá, que no sabemos cuáles son, pero que más o menos tiene que haber una raíz que esté por acá y otra por acá y que tiene que haber dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, pasa lo mismo. Yo para las raíces, ahí sí, Pascual tiró una información maravillosa que se llama la resolvente. Buah, tiene un nombre que más vale, ¿no? Que si tienes el nombre tan importante, que sea algo que valga la pena. Entonces, claro, la resolvente, o sea, te resuelve la vida, ¿no? Más vale. Sí. Bueno, entonces va a pasar lo mismo. Esto es aplicable no solamente a la forma polinómica, sino también a la canónica, ¿no? Las raíces sí las voy a tener que calcular con una fórmula. Al que quiera y tenga ganas, existe explicación de dónde sale esa fórmula. No es que las cosas en matemáticas nunca son, tipo, saco algo de la galera, pero no vamos a hacer la deducción de dónde sale la fórmula. Nosotros sabemos que para calcular las raíces, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula resolvente. Que la fórmula resolvente, como les dije con todas las fórmulas, no nos aprendemos de memoria. De última se la acordarán de memoria, por tanto usarla, ¿sí? La fórmula resolvente es copiar y pegar, ¿sí? Copiar y pegar, ¿sí? Y fíjense qué importante que es la fórmula resolvente, que cuando yo pongo ecuación, bueno, antes me la tiraba. Me recomiendan que enchufe el equipo porque, claro, estoy usando tantas horas, era necesario. Bueno, puede pasar. Vamos a enchufar. Pero en general lo que hacen es tirarla como una opción dentro de las fórmulas más utilizadas en ecuaciones, ¿no? A ver, esperen que voy para atrás. A ver. Esperen que voy acá. A ver si está por acá. Ahora yo digo que es una de las más utilizadas y no aparece la fórmula de la resolvente. ¿Vieron que esas cosas? Acá está, ¿ven? ¿Ven que dice acá fórmula cuadrática? Y acá hacemos TUC. Está tan pensada para la fórmula cuadrática que es una de las que más se utiliza, ¿sí? Y acá es importante, fíjense la información que tiene, ¿no? Lo que nos está diciendo. Es lo mismo que hicimos recién con el vértice. Lo que tenemos que hacer es reemplazar donde dice B. Tenemos que reemplazar cada uno de estos valores, los tenemos que reemplazar por los valores de la ecuación, ¿no? Nosotros teníamos esta función, la voy a traer de vuelta a mi función, y donde dice A, B y C la vamos a reemplazar. Pero habíamos hecho acá, esto de acá. Esperen que ponemos acá, esta es la fórmula, la forma cuadrática. Vamos a poner acá. Así queda un poquitito más grande. Entonces, lo que sabíamos de esta función, ¿sí? Que era lo que habíamos averiguado, era que estos valores de acá, ¿sí? Ustedes ya me habían dicho, no se asusten, ahora vamos a... No, yo ya estoy asustado hace rato. No, ¿por qué? Nunca jamás. Está todo escrito. Bueno, entonces habíamos dicho que esta era nuestra función, con lo cual lo que vamos a hacer es reemplazar de la misma manera. Entonces, A vale 2, B vale 3 y C vale menos 5. Entonces, acá donde dice B, ¿qué voy a poner? 3. 3. Y fíjense que voy a poner 3 y entonces me va a quedar menos 3. ¿Por qué? Porque me dice que me va a quedar el signo contrario, el opuesto, al valor que yo le di acá, ¿sí? Y esto es importante. Si en vez de 3 hubiese valido menos 3, acá entonces me quedaría más 3.
¿Se entendió eso que dije? Me queda Sí, sí, el sí. signo contrario. Acá en B voy a poner, ¿qué voy a poner? Bueno, borro acá y voy a poner 3. Porque donde aparece B, yo tengo que poner 3. Acá me dice que es 4 por A por C. ¿A cuánto vale? 2, 2. Entonces voy a poner un 2. ¿C cuánto vale? 5. Menos 5. Entonces si vale menos 5, ahí voy a tener que usar un paréntesis, porque si no se puede confundir con una resta, y en realidad lo que quiero hacer es una multiplicación. ¿Sí? Y acá le voy a poner un puntito para que tampoco se confunda con un 42. Entonces me queda 4 por 2 por menos 5. ¿Sí? Y abajo me queda 2 por A. ¿Sí? 2 por 2, ¿cuánto? Por por 2. 2. Fantástico. ¿Sí? Esto me va a dar el valor de una de las raíces. ¿Sí? Me va a dar el valor de una de las raíces. A ver si me deja poner cuando. A ver, no me acuerdo si era por acá. Esto es acoso. Un subíndice. Índice. Tiene que haber un subíndice. Bien, entonces vamos a poner acá la X. Y acá le vamos a poner X1. X1 es porque es el valor de una de las raíces. Vieron que dijimos que teníamos dos raíces, ¿no? ¿Y cómo me voy a dar cuenta de esto? ¿Ven que acá dice más y menos? ¿Ven que ahí dice más y menos? ¿Lo ven acá? Sí, Bueno, entonces, quiere decir que primero voy a hacer todo este cálculo usando el más. Y después voy a hacer exactamente el mismo cálculo, pero en vez de más voy a poner menos. Y así Ahí se le va a dar hace las dos raíces. exactamente. Y ahí me van a dar las dos raíces. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar todo esto, porque no lo voy a hacer de vuelta. Vamos a mandarle un enter, ¿no? Y lo que voy a poner acá es x2. 2. Y acá en vez de sumar, voy a restar. Vamos a poner un menos y acá le vamos a dejar solamente el más. ¿Sí? Entonces, la diferencia está que en una voy a sumar, ¿sí? Y en la otra lo que voy a hacer es restar. Pero el cálculo es exactamente el mismo. Fíjense que cuando presentan la fórmula de la resolvente, muestran los dos signos, ¿sí? El más menos. Pero no se Claro, puede sí, hacer sí, sí. más menos. ¿Qué hace? Más o menos. ¿Mete de acuerdo? Entonces hay que hacer el cos. Bueno, entonces acá yo lo que ya puedo hacer es calcular esto. Ahí está. Lo calculo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcularlo? Bueno, también voy a ir de a poco, ¿no? Vamos a calcular cada uno. Entonces, me queda 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. Entonces acá voy a borrar esto y voy a poner 9, ¿no? Y acá me queda menos 4 por 2 por menos 5. ¿Sí? Entonces, olvidémonos de los signos, pero sabemos, 2 por 4, ¿cuánto me va a dar? 8. 8. Y 8 por 5, 40. 40, ¿sí? Y después tenemos un tema, nos queda menos 5 por menos 4. Entonces, ¿cómo nos va a quedar todo esto? Más. Pues, claro, nos va a quedar más, nos va a quedar más 40. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto y vamos a poner más 40. ¿Estamos de acuerdo? Más 40. Y acá abajo, 2 por 2, ¿cuánto me va a quedar? 4. 4. Entonces, me queda menos 3 más raíz de 9 más 40. Ok, sigo. Voy a copiar más. Control C. Vamos a hacer, me parece que me va a quedar algo bastante bien. Inventamos la cosa y nos queda algo bastante bueno, me parece. ¿Cuánto me va a quedar acá arriba, acá dentro de la raíz cuadrada? 49. 49. Acá nos va a quedar menos 3 más 49 sobre 4. Ok. ¿Cuánto nos queda esto? La estamos haciendo de apartes para que nadie se confunda con los operadores. Raíz cuadrada de 49, un número que 7. multiplica 7. Maravillosamente. Entonces nos va a quedar más 7. Ok, miren cómo la vamos achicando. Menos 3 más 7, ¿cuánto da? 4. ¿Da 4? ¿Positivo o negativo? Perfecto. Positivo. Positivo, porque el 7 es más grande, Sí, entonces sí, me sí, queda sí. positivo. Me queda 4 dividido 4, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Sí? Quiere decir que uno de los lugares en donde va a cortar,
¿sí? A la X, y miren que no estuvimos tan lejos, miren acá. No estuvimos tan mal, ¿eh? Ojota. Le erramos en el otro nomás. Mirá, mirá qué maravilloso que nos quedó ahí, el 1, ¿no? Bueno, no sé igual, porque ahora que lo estoy pensando, si acá pusimos No. este es el -1, nos quedó horrible. Bueno, no importa, pero ahí está, porque tiene que ser la misma escala. Claro, tiene que ser por acá. 1 menos 1 terminaría la raíz. Porque si la otra es igual, pero invertida, porque es... Claro. 1 menos 1, pero en realidad, bueno, está bien, porque tenemos el eje de simetría. El eje de simetría dijimos que el vértice era menos 0,75. Tenés que mirar con el menos 0,75. ¿Cuál es la distancia que hay entre menos 0,75 y 1? ¿Cuánto es la distancia? Y sería 1,25. Claro, entonces la misma distancia tiene que estar el otro. Sí, el otro está bien. ¿Entendés? Entonces, bueno, voy a dejar esto porque ahora después vamos a ver cómo lo arreglamos esto, pero bueno, acá tenemos un problemita de escalas, ¿no? Se nota esto. Un problemita. Ay, bueno, ahí ya estamos haciendo lío. Acá. Hay un temita de escalas. Bueno. Pero lo importante es que ahí nos queda 1. Entonces vamos a averiguar cuál es la otra. Y voy a hacer todo esto. Bueno, esto quiere decir que se sigue grabando todo y esto es maravilloso. Acá, todo esto así. Pongo control C, control B. Chicos, no voy a hacer todo igual de vuelta. Donde esté el más, en vez del más voy a poner un menos. ¿Sí? Entonces acá en vez del más voy a poner un menos. Y acá, en vez de hacer más 7, voy a hacer menos 7. Entonces, ¿cuánto me va a quedar esto? Y menos 1. Menos 3 menos 7, ¿cuánto me va a quedar? Tengo una deuda de 3. Ah. ¿Cuánto? Perdón, no te escuché, Cristian. No. Menos 10, pues. Menos 10, ¿sí? Menos 10. O sea, lo que voy a hacer es sumar mi deuda, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 10. Ahí no le puse el menos, ahí está. Menos 10. Y menos 10 dividido 4, ¿cuánto me va a quedar? 2,50. 2,50, sí. Menos ¿Positivo o negativo? 2,50. Ahí está. No, negativo. Me va a quedar menos 2,50. ¿Sí? Esos van a ser los dos valores que cortan a x1 y a x2. ¿Sí? Y ahí tenemos las raíces. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a GeoGebra, porque GeoGebra dibuja mejor que yo. Entonces, si vamos a GeoGebra, dijimos que esta era, no sé si era la roja. No, es la No. violeta la que tenemos que ver. Exactamente. Entonces, vamos a ver la violeta. Vamos a borrar todos estos puntos para no confundir. Acá tenemos la violeta. Entonces, fíjense, esta es la gráfica de nuestra función cuadrática. Claro, es más angostita, ¿sí? Más angostita. A ver si ahí está. Fíjense que una raíz, toco acá, Es la 1. raíz 1, 0, la que acabamos de encontrar. Que fíjense que el valor de y claramente es 0, porque es el valor de x que hace 0 la función. O sea, si yo reemplazo este 1 en mi fórmula, el resultado de esa suma me va a dar 0. ¿Y el otro valor cuál es? Menos 2,50. Lo hicimos bien. Y si nos ponemos a fijar, fíjense que está la ordenada de origen, que corta el menos 5, vieron que yo movía, qué sé yo, y el vértice, ¿se acuerdan que el vértice tenía un valor medio raro? Miren, menos 0,75 y menos 6,125. Lo hicimos bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que averiguamos absolutamente todo de nuestra función cuadrática, ¿no? Utilizando la fórmula de la resolvente. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir con esto? Me olvidé algo importante. Bueno, entonces, y calculamos. Ya calculamos absolutamente todo, creo. Calculamos las raíces, calculamos cuál es el vértice, ¿sí? Sí. Bien, entonces, vamos a poner acá a guardar que nada se nos pierda. Y vamos a volver acá, ¿sí? Si volvemos acá a nuestras semanas, ¿no? Estamos con, esta es la semana 3, vamos a la semana 4. Esta sigue siendo la semana 3. Acá. Muy bien.
Acá tenemos, ven, el vértice, ven que acá dice menos b sobre 2a, ¿sí? Y acá te explica cómo calcularlo y que después dice, una vez que tenés que x es menos 3, lo que haces es reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién. ¿Cómo graficar la parábola? Tenemos el vértice, ¿sí? Tenemos los valores del vértice, tenemos la ordenada al origen, tenemos un montón de datos y después hacemos también la tablita de valores, ¿sí? Y con esto ya vimos absolutamente todos los datos importantes de la parábola. Algo que yo les conté, ¿sí? Que les dije la semana pasada, es que ustedes para saber más de la semana 4, ¿sí? Semana 4 para saber más, perdón, vamos a poner así y vamos a subir acá. Lo que tienen es un simulador de función cuadrática. Quiere decir que ustedes pueden jugar con esto. Miren, fíjense que acá tienen A, B y C. Ustedes ya saben qué significa A, B y C. Es de la Sí, sí. forma polinómica, ¿no? A es el número que acompaña x cuadrado, B es el número que acompaña x a la 1 y C es el término independiente. Y fíjense, miren, si A dijimos que es negativo, entonces la función va a estar triste. ¿Ven? A negativo, ¿no? Si A es positivo, la función va a estar contenta, ¿sí? Cuanto más grande sea el A, acá se puede llegar hasta 5, porque es el máximo que le dimos, ¿sí? Cuanto más grande sea A ver, acá aparece acá, el 5, más angostita va a ser. Cuanto más chiquita sea, y siempre que sea positivo, va a ser más grande. Fíjense el 0,1, ¿no? Va a ser más ancha. Esas son las cosas que podemos ver de A. ¿Qué pasa con B? Vamos a dejarla esta en 1, que es el valor habitual. Acá la dejamos en 1, que es el valor habitual. ¿Ven? 1 por x cuadrado. Si B es 0, lo que no tenemos es ningún desplazamiento, ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, si lo empezamos a mover, haciéndole una suma positiva, ¿ven? 1 por 5x, por ejemplo, le sumo 3, ¿no? 3 por x, se me movió para la izquierda y un poquitito para abajo. Si lo hacemos negativo, se me va a mover para la derecha, ¿no? Y un poquitito también para abajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, esta la dejamos en 0 y movemos C. Fíjense, si a C la movemos para la derecha, la función sube para arriba. Si a C la movemos para la izquierda con números negativos, la función baja hasta el valor justamente, acá, menos 5, que le dimos a C y que está acá, ¿sí? Entonces acá ustedes también pueden, fíjense, también poner muestra la orientación de la parábola, ve que dice cóncava, con ramas hacia arriba, te dice cuál es la orientación, muestra los elementos de la función, las raíces, y acá el punto mínimo, ¿sí? Punto mínimo y extremo, y es el vértice, por eso tiene esta B corta chiquitita. Muestra elementos de la parábola. Bueno, acá hay una directriz, pero acá lo que nos interesa más que la directriz es el eje de simetría, ¿sí? Ahora no sé si llegan a ver ahí. Ven que dice acá ES, es el eje de simetría, que es el que vimos hoy. Y después muestra cómo calcular la imagen, ¿no? Si nos olvidamos cómo calcular la imagen, que es como el resultado de mi función, yo le doy valores a X, acá. Por ejemplo, bueno, quiero saber cuánto vale X cuando, ¿no? Con esta fórmula. Cuando X vale, no sé, qué sé yo, 6. A ver si me deja con 6. Enter. Me dice que el valor va a ser 31. ¿Sí? Yo no lo llego a ver, pero si me voy para acá, me empiezo a mover, con X6 tendría que llegar a 31. A ver acá, ahí está. ¿Sí? 631 y ahí llegué. ¿Sí? Entonces, este simulador, algo para recordar, que cuando ustedes se vayan de esta pantalla, ¿sí? Si yo, por ejemplo, toco acá, me va a decir, ¿quiere abandonar la página? Bueno, le ponen abandonar la página, porque lo que pasa es que está preguntando si ustedes quieren guardar esto en GeoGebra y demás, ¿sí? Entonces tienen que poner abandonar la página, pero pueden jugar con esto todo lo que quieran, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Y entonces, actividades de portfolio 2 muy rápidamente. La primera, fíjense que con todo lo que vimos hoy, ustedes ya me podrían responder, ya estarían en condiciones de responderme esto casi sin hacer el gráfico.
¿Cuál es la ordenada del origen? Fácil, ¿no? Menos 24. Ah, mira. ¿Cuál es la concavidad de la parábola? Positivo. Es positiva, es concavidad positiva, no importa el término. Es Contenta. positiva, es convexa, pero está bien, pero es positiva. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? ¿Las podemos saber ahí al toque? Menos 8. ¿Eh? Menos 8 dicen por acá. ¿Es menos 8 No. la coordenada del vértice? No, no la podemos saber. Menos 24. ¿Menos 24? Y a ver si estamos. Sí, porque es el punto más bajo. Ojo, ojo ahí porque en realidad lo que dijimos antes es que con la forma polinómica no podemos saber el vértice y lo tenemos tengo que hacer calcular. la fórmula. La sí. cuenta. Claro, hay que aplicar la fórmula del vértice. Solamente con la forma canónica tenemos el valor de los x, y. Claro. Pero en la forma polinómica, que es como es esta función, que tiene términos sumados, no tenemos forma de saber el vértice y hay que calcularlo. Bueno, una pavada lo calculamos con esto, ¿sí? Hacemos ¿Y graficándolo también es lo mismo? ¿O no? representar gráficamente, ¿qué cosa? Pero lo que pasa es que te va a ayudar, porque vos vas a calcular un valor de x y te va a decir ahí está el punto, entonces vos ya sabés. Lo que te sirve hacer el vértice es que vos sabés que con ese punto tenés el eje de simetría y después para marcar los puntos es una pavada, porque yo ya sé que si tengo uno acá tengo que tener uno a la misma distancia, uno acá, otra acá, otra acá, otra acá. Entonces hago menos puntos, ¿sí? No hay que hacer 1000 puntos, con que se vea la pancita de la parábola, en este caso que es contenta, estamos bien, ¿sí? Entonces, mire, el 1 ya está resuelto. El 2 tiene que ver con el paso a paso del problema, ¿sí? Del problema que está en el paso a paso de la semana 4, ¿sí? Que no lo vimos, pero no se asusten con esto, porque no me importa, un poco lo que pasa en matemática, es que ahí es donde se empieza a conectar con física. ¿Por qué? Porque matemática, como dice el gran refrán, es el lenguaje de las ciencias. Entonces, como es el lenguaje de las ciencias, la física es una de las ciencias que utiliza la matemática para poder demostrar un montón de cuestiones. Entonces, lo que nos va a mostrar, ¿sí? Lo que nos va a traer la física es un tema, ¿sí? No lo voy a explicar, pero voy a decir muy brevemente para que ustedes lo puedan en el paso a paso ver, para poder hacer ese problema. Lo que va a traer es un tema que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Vieron cuando nosotros estábamos viendo al chico que tiraba la pelota de básquet? Ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento en física se estudia, pues estoy arrojando un objeto, ¿sí? Y estoy viendo cuándo va a caer. Arrojo un objeto, toma cierta altura y después cae, ¿sí? Cuando Messi patea un tiro libre, está haciendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Ahora, ese movimiento rectilíneo uniformemente variado es también una función cuadrática, ¿sí? Entonces, fíjense, acá lo que tenemos es una ecuación horaria, se llaman ecuación horaria en física, correspondiente al desplazamiento de un objeto en caída libre. Un objeto en caída libre es un objeto que yo lanzo y en algún momento cae por el peso de gravedad, ¿sí? Por la gravedad. Entonces, el tiempo se mide en horas y el espacio en kilómetros, ¿sí? O sea, la distancia, el espacio por ahí es una palabra rara, medio difícil de decir, pero la distancia a la que llega el objeto, ¿sí? Se mide en kilómetros. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las variables que intervienen acá? Tiempo. El tiempo, o sea que ¿cuál va a ser de todo esto que está acá? ¿Cuál es la variable? ¿Cuáles son las dos variables que tenemos en esta ecuación El cuadrática? 8 y el 5. ¿Cómo? El 8 y el 5. El 8 y el 5 son los números que acompañan a las variables, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, acá muy rápido, podemos hacer así, anotar, vamos con texto, ¿sí? Si yo les preguntara, ¿esto es una función cuadrática, sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? pues hay un 5 elevado al cuadrado. ¿El 5 está elevado al cuadrado?
No, la T. La T está elevada al cuadrado. El 5 no está elevado al cuadrado. El 5 no se tiempo. elevó al cuadrado. La T. O sea que quiere decir que una de las variables es T. Y ustedes me Sí. dijeron que era la que correspondía al tiempo. Esto es lo que yo les decía, que le puedo poner cualquier letra, ¿no? El tiempo. Entonces, T es una de las variables y entonces ahí tengo que esta elevada al cuadrado es el mayor exponente que tiene. Bien, pregunta, ¿cuánto vale A? 25. 5. ¿25 vale? Acuérdense que A, 5. 5. 5, porque A es el numerito que acompaña a la X cuadrado, Es verdad. o a Está la como- variable al cuadrado. Cambiaron el Porque no orden de los importa dónde esté términos. ubicado. Claro, es verdad. Sí, Exactamente. sí, sí. ¿Cuánto vale B? Es la que acompaña a la X, o a la variable que está elevada a la 1. 8. 8. 8, fantástico. ¿Cuánto vale C, que es el término independiente? Sí, 25 metros. 25, ¿sí? Vale C, vale 25. Entonces, fíjense que es lo mismo que siempre, es una función cuadrática donde yo tengo estos valores, ¿sí? Entonces después me preguntan, bueno, ¿con qué velocidad inicial comenzó el movimiento? ¿Sí? ¿Con qué velocidad inicial comenzó el movimiento? Ay, bueno, acá ya estoy haciendo lío. Ahí está. ¿Con qué velocidad inicial comenzó el movimiento? Con 25. Y ahí yo voy a tener 8. que, igual, a ver, esto es el espacio en kilómetros, no es la velocidad. Lo que tenemos que ver es, cuando vamos, fíjense, por ahí acá puede servir mucho, vamos a mirar acá, en la semana. Esto lo vamos a tener que borrar. Ahí está. Bien. Lo que vamos a ver acá, ¿no? Es, acá ustedes tienen, ¿no? El tema de cómo ir calculando cada una de las cosas, la posición, cuál es la aceleración de la partícula, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a tener que buscar es cuál es el coeficiente, ¿sí? El coeficiente cuadrático que te va a decir la aceleración, ¿sí? La aceleración que tiene. Entonces fíjense, en este caso, lo que nosotros teníamos, a ver dónde está la ecuación original, a ver, acá. La aceleración, digo, la velocidad de aceleración, va a ser justamente la velocidad inicial, el numerito que acompaña a la t, en este caso a la t que no está elevada al cuadrado. Entonces es el valor de b. Esta especificidad que tiene, que dice, che, la velocidad inicial, que es la velocidad 0, por eso b0, es el numerito que acompaña a la variable independiente que está elevada a la 1, es lo que tiene que ver con la teoría de la física, ¿sí? O sea, la física, el análisis que hizo en su momento Einstein con el movimiento y demás, determina que, bueno, que ese numerito es ese. Entonces, yo con eso yo ya podría determinar con qué velocidad arrancó el movimiento. Ven que acá dice, la respuesta se encuentra en el número que acompaña a la variable t, llamado coeficiente lineal. ¿Me siguieron? Sí. Perdí gente. ¿Sí? Ah, Entonces, Era 8. seguimos perdidos, pero seguimos. no, es 8, claro, va a ser 8, porque es el numerito con ese arrancó. ¿Cuál es la aceleración del objeto? Bueno, yo ahí lo que voy así tener que calcular, ¿sí? Ahí yo ya me perdí. Ahí ya te perdiste. Bueno, tranqui. Pero lo que tienen que hacer, o sea, ¿cuál es la clave para resolver este problema? Recomendación, para no extendernos mucho más, porque aparte ya las neuronas dijeron hasta acá llegamos. Sí. Hagan este problema. Ahí. Hagan el paso a paso de la semana 4. Háganlo con paciencia y fíjense que, miren, dicen, ¿cuál es la posición inicial de la partícula? ¿Con qué velocidad arrancó? ¿Cuál es la posición de la partícula a los 10 segundos? ¿Cuál es la aceleración de la partícula? Esa responde la pregunta que nos hicimos recién. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Con qué velocidad arrancó? De vuelta, ¿sí? Entonces acá tenemos otro Haciendo ejemplo. eso, siguiendo el paso a paso de eso, vamos a poder sacar todo. Exactamente, haciendo este otro paso a cálculo. paso, Sí, sí, sí. ustedes van a poder resolver sin problemas este de acá. Lo que Está bien. importante es que fíjense que ya hicimos lo más importante, ya sabemos quién es A, B y C. Listo. Con eso ya está. ¿Ven cuál es la posición del objeto a las 3 horas? Esta es muy fácil. Si yo sé que T es el tiempo y quiero saber a dónde llegó el objeto a las 3 horas y X es la distancia, bueno,
¿no? Parecería ser que acá tendría que reemplazar por 3. Ya. ¿No? Entonces no es tan difícil. Y este de acá por ahí es para pensarlo un poquitito más, pero para poder ustedes, a partir de un problema, ¿sí? De un problema, poder, ¿cómo se llama? Armar la función cuadrática, porque se usa mucho la función cuadrática. Y acá para cerrar, ¿se acuerdan que yo, cuando arrancamos con el tema de función cuadrática, planteamos este problema? Que Damián dijo, me lo voy a quedar pensando una Y que hora, nunca más lo vimos. 25.000 minutos, y no sé qué voy a hacer. Y que dice calcular las dimensiones de un rectángulo sabiendo que es 7 centímetros más largo que el ancho y su área es de 120 centímetros cuadrados. Bueno, Esa fue mi pesadilla por varios días. en serio, ¿no? Fíjense que lo que yo puedo hacer acá, ¿sí? Si yo este 120 lo paso al otro lado, ¿qué me va a quedar del otro lado? ¿Qué me va a quedar de este lado? Si yo lo paso al otro lado, lo despejo. ¿Cómo lo paso al otro lado primero? Igual a 120. No, bueno, si lo pongo, lo puedo poner del otro lado, lo puedo poner así también. Lo puedo poner así, eso es lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo, sí. Esto sigue siendo lo mismo, pero viste que cuando vos despejás, no sé cómo andamos con el tema de las cuentas, yo paso esto al otro, a este lado, ¿no? ¿Cómo pasa al otro lado? Si está, Cambia el símbolo. cambia el signo, ¿sí? Cambia el símbolo y entonces lo que me va a quedar es menos 120, Claro. menos 120. Y esto va a ser, ¿y acá qué me va a quedar? ¿Igual a qué? Lo saqué de ahí. Ahí que. No, acá me va a quedar 0, porque lo saqué y no hay nada, ¿no? Me queda 0, ¿sí? Me va a quedar a 0. Entonces fíjense que ustedes para poder resolver esto, para poder resolver esta ecuación, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros calculábamos o cuáles de todas las cosas que hacíamos acá, ordenar el origen, raíces, extremos, concavidad, vértice y bla, y todo esto, ¿no? Fórmula del vértice, las raíces. ¿Cuál de todas estas cosas tiene que ver con que me queda 0 la función, de forma tal de que y sea igual a 0? Que yo averiguo un valor de X o valores. raíz. Ordenada el origen. Ahí ordenar el origen y ahí me dijeron la raíz. La raíz, Sí. ¿no? La raíz, cuando nosotros la reemplazamos, ¿sí? Si yo reemplazo estos valores que obtuve de las raíces, reemplazo el 1 acá en mi función, fíjense que me queda 1 al cuadrado, 1, 2 por 1, 2. Y después acá me queda 3 por 1, 3. Entonces me queda 2 más 3, todo esto me da 5, ¿no? Sí, sí. Ujú. Entonces, si todo esto me da 5, menos 5 me queda 0. Es decir, que este valor me hace 0 la función. O sea, que si yo acá tengo esto, ya llego, tengo que averiguar un valor de X que me haga 0, 0 la función. O sea que acá aplico la fórmula de la resolvente y voy a tener la respuesta. ¿Se entiende? Y con esto cerramos y hacemos así con el cerebro. Truco. Cayó. Pero eso es lo interesante, ¿vieron cómo íbamos a volver? Si no, igual después con tiempo tómenselo, pero de a poco vamos a ir incorporando los conceptos, ¿sí? Este ejemplo de acá, de calcular las dimensiones de un rectángulo que tenga tantos centímetros de ancho y su área de 120, es muy parecido a esto de acá, ¿no? Fíjense, un corral que es de forma rectangular y que para ello la malla del tejido tiene 100 metros de largo, ¿sí? Muy parecido, ¿no? Imagínense que este rectángulo es la malla esta del corral. Entonces, bueno, con esto yo creo que estamos, ¿sí? Tómense tiempo para poder pensarlo, ¿sí? Es mucha información, obviamente que todo esto está siendo grabado y les voy a mandar ahora los pizarrones, ¿sí? Aprovechen ahora el tiempo para poder repasar, bocetear con el tema ese del problema número 3,
recomiendo fuertemente el paso a paso, ¿sí? Hagan uno, así se encuentran, van siguiendo el paso a paso de la plataforma, pero los conceptos, que era lo más importante, los tenemos, ¿sí? ¿Estamos, Pascual? Bueno, Sí. seguimos practicando. Bueno, si tienen alguna duda, acuérdense que el chat de WhatsApp, Cristian, a veces está bueno mandar porque por ahí tu duda la resolvió otro, entonces no hay problema que se ayuden entre ustedes, no es secreto, ¿no? Por eso hay espacios de diálogo y de compartirnos. La matemática se aprende con otros y se enriquece un montón con eso. Así que mándense cosas. Che, empecé a hacer este ejercicio y no me salió, ¿sí? Yo seguramente por ahí estos días no voy a estar respondiendo, pero no importa, digamos, entre ustedes también ayúdense. Y el lunes vamos a volver a retomar y nos vemos también de vuelta el miércoles. Damián, vos que te Perfecto. sumaste ahora, ¿vamos bien con cuadrática? ¿Con esta clase? Voy entendiendo, sí, voy entendiendo un poco más a nada que tenía, ahora bueno, más o menos estoy entendiendo. Igualmente esta clase la voy a volver a ver, Está bien, está porque muy bien. de la forma así, repetir, y como dijo Pascual en un momento, también uno agarrar el lápiz y empezar a hacerlo vos como para que también te entre. Claro, es que tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Tiene que ver mucho con eso. Con matemáticas se aprende haciendo. Yo eso alguna vez se los había dicho, que matemáticas se aprende haciendo y que tiene que ver justamente con esa situación, que al hacer matemática uno incorpora los conceptos. Sí, Es así, seguro, no hay seguro. otra forma, por más que mires un montón de videotutoriales, todo, hasta que vos no te pongas a escribir y hacer ejercicios y te encuentres con el desafío de hacer el problema, no nada. Bueno, los voy a dejar que tengan unas felices Pascuas, si las festejan, disfruten también igual del fin de largo, un poco de descanso si pueden, y bueno, cualquier cosa hablamos, ¿sí? Bueno, Dale. muchísimas gracias. 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 Igualmente. Nos Nos vemos, vemos. chau, Buen chau. fin de- Saludos a Hasta todos. luego.